Ya estamos con Rodrigo Sandoval, ex jefe de migraciones, para hablar de este tema y de esta alza, ¿no es cierto?, que tuvo entre el 2022 y 2023. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola Julio César, ¿cómo estás? Un gran abrazo a todos. Bueno, esto aquí se incluyen migrantes ilegales o irregulares que podrían tener ficha en colegios por la Sí, composición de quienes hacen el estudio. sí, es súper importante la advertencia que haces tú. La cifra que se nos está dando hoy día, que son de 1.918.000 personas, aparece como un gran aumento con relación al 1.660.000 que se había informado el año anterior. Sin embargo, como tú bien señalas, en esta cuantificación que se hace este año, se incorporan dos bases, dos antecedentes que antes no estaban considerados en el número anterior, que corresponde a las personas que se encuentran inscritas en los colegios, es decir, se ha recuperado información de personas que aparecían en los colegios y que no fueron consideradas en las cuantificaciones anteriores, y sobre todo aquellas personas que participaron en el proceso de empadronamiento que concluyó el 31 de mayo del año pasado. Es decir, aquí no estamos hablando de cifras similares, no es el mismo universo, estamos hablando de distintas personas. Entonces habría que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, si nosotros nos vamos a la metodología que se ocupó el año pasado, la cantidad que debería informarse hoy día es de 1.711.000 personas. Es decir, que si el año pasado con esa metodología nos dijeron que eran 1.660.000 personas, ahora solamente aumentó en 51.000 personas. Si nosotros ocupamos la metodología nueva, la que incorpora a los empadronados y también a las personas que están inscritas en los colegios, el aumento pasaría de 1.836.000 personas, que es lo que con esa metodología habría resultado si hubiésemos sacado la cuenta el año pasado, a 1.918.000 personas, lo que significa más o menos un alza, yo diría como de 80.000 personas, algo así. Es decir, no es que subió 300.000 personas o 250.000 personas en un año, sino simplemente que cambió la metodología y el aumento de migración va a ser, según la metodología que se ocupe, entre 50.000 y 80.000 personas. Esa es la comparación que uno podría hacer. Perdón, si uno sigue esta proyección, le pregunto responsablemente, porque yo no tengo esa información, pero si seguimos esta proyección 2024, ¿cuántos podrían ser? La verdad es que no vamos a poder hacer esa comparación porque como el mismo servicio lo ha informado, con esto se va a cerrar el ciclo de mediciones en la forma que se está haciendo hasta ahora, porque el 2025 vamos a conocer los resultados del censo practicado del año 2024. Por lo tanto, vamos a tener una cifra mucho más precisa. Yo tengo la impresión, esto es solamente especulación, que va a cambiar un poco la cifra. Yo creo que no va a ser tan precisa esta que nos están dando y nos puede dar alguna sorpresa. Pero yo diría que evidentemente nosotros deberíamos asumir que si se mantiene la actual situación en Chile y solamente por vía de principio de reunificación familiar, uno debería apostar a que esta cifra debería ir subiendo, teniendo la salvedad de que en 2025 vamos a tener un quiebre en esta evolución porque la metodología del censo es mucho más precisa, porque es mucho más específica y es más global respecto a las personas que va contando. Así que nos deberíamos quedar con la cifra del censo, y el servicio ha informado que a partir de lo que diga el censo y a partir de lo que se ha aprendido en la forma en que se está midiendo hoy día, va a haber una nueva metodología ya el 2025. Es bien interesante, yo creo, conversar acerca del tema de la importancia de tener cifras lo más exactas posible para las políticas públicas, yo creo, ¿no? Porque creo que ahí, si juntamos todo lo que nos dice la gente, el público, hay una preocupación por el tema del sistema de salud, por el tema del sistema educacional, ¿no es cierto? Por muchos temas que son administrativos, vivienda y otros, en el que siente la gente que hay un colapso y que parece que se navega o se toman decisiones un poquito a ciegas.
Bueno, el Estado chileno se demoró mucho en tomarse en serio el tema migratorio, Claro. sobre todo en lo que tú señalas. Efectivamente, no existía ni los recursos ni tampoco el conocimiento suficiente como para poder desarrollar políticas sociales en general y migratorias en particular con mayor pertinencia. Y tú tienes toda la razón. Se ha estado trabajando a ciegas por muchos años y lamentablemente solamente cuando la migración se transformó en un problema que empezó a afectar de forma directa la calidad de vida tanto de las personas autóctonas como la de los anóctonos, es decir, los que estaban y los que llegan. Recién ahí el Estado y la política se empieza a hacer cargo de una cuestión que hace mucho tiempo que se venía diciendo, que requería más atención, requería más información, requería más conocimiento sobre todo. Lamentablemente eso no fue así y hoy día estamos principalmente parchando heridas, todavía no estamos ni cerca de empezar a gestionar de forma proactiva la migración. Yo diría que esto nos va acercando, igual que como lo hablamos hace un par de semanas, sobre el tema del empadronamiento y la eventual regularización. Yo creo que nos estamos acercando recién a tener una base desde la cual sabemos de qué estamos hablando, dónde están estas personas, quiénes son, cómo impactan en los servicios, y recién desde ahí empezar a ver cómo esas personas empiezan a tener una vida que no impacta a las personas que aquí se encuentran en Chile, porque por un lado es cierto, estas personas consumen servicios sociales, pero por otro lado también le dan sostenibilidad a algunos. Por ejemplo, habría muchos colegios que habrían cerrado si no hubiese existido una gran cantidad de migrantes que los estaban ocupando. Y también estas personas, si finalmente el gobierno decide regularizarlas, son personas que van a estar tributando como lo haces tú, como lo hago yo, como lo hacen todos los auditores, a partir de nuestro consumo y de nuestro trabajo para poder financiar esos servicios. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse más bien es cómo gestiona adecuadamente esto, asumiendo que aquí hay muchos errores que se han tomado por distintos gobiernos, por distintas administraciones, por una ceguera y por una falta de coraje de parte de muchas autoridades de no abordar este asunto que es engorroso, es molesto, es incómodo, es difícil de explicar, pero que, bueno, la política no está para decir cosas suaves, sino para hacerse cargo de las cuestiones que debe abordar. Esto ha sido recurrente, una buena conversación con el público de la radio. Una conversación abierta que hemos tenido antes, pero que hoy día se puso en la mesa a partir de nuestro segmento La Calle Canta. Es el tipo de migración que necesitan los países y cómo se las arreglan o cómo buscan estrategias para invitar un tipo de migración en el que el país estratégicamente, ¿no es cierto?, tiene una mirada de futuro. Y no cualquier migración, sino buscar, sino que generar un camino, una estrategia, es decir, nosotros necesitamos tal perfil de migración. Y es el que estamos abiertos a tener. Y no cualquier migración. Se puede segmentar así. Los países pueden realmente, uno lo ve con el modelo australiano, incluso hay modelos donde las cifras de crecimiento del país van delimitando la cantidad de personas que pueden ingresar a un país, pero ¿lo puede hacer un país como Chile esto? Siempre es deseable tener un control de la migración en relación a aquella migración que yo deseo, más allá de migración que me llega. Es decir, lo ideal sería que el Estado definiera quiénes son las personas que van a venir a su territorio y quiénes son las personas que no van a venir a su territorio. Evidentemente esa posibilidad de definir eso está limitada por un montón de razones, entre esas la geográfica. Tú pusiste dos ejemplos bien interesantes, que son el de Australia que mencionaste y el de Canadá, que es el que no mencionaste, pero que sí. Es el modelo que indicaste. Y que son precisamente dos lugares que tienen propiedades geográficas que son muy distintas. Australia es una isla y Canadá, su migración irregular es la que proviene de los esquimales y de Estados Unidos, que si bien es bastante, pero es distinta, digamos. Entonces, obviamente, los modelos de contención migratoria son distintos, van cambiando según el territorio que tengamos. Yo alguna vez, creo que a ti te hice el comentario de que Chile es el cuarto país del mundo que tiene más frontera en relación a su superficie. Y los únicos que le ganan son Dinamarca, Noruega y Grecia. Es decir, países que también tienen propiedades bastante insulares, si uno quiere decirlo. Entonces, hay una limitación geográfica que va a tener Chile para poder contener que la migración que llegue sea solamente la que quiere. Pero, por esa razón, es importante generar canales regulares de migración para que las personas que quieren migrar en forma regular
sean más controladas y así nosotros podamos aplicar la limitada capacidad de control en frontera a aquellas personas que están ingresando en forma irregular. Pero además, a propósito, suponiendo que tuviéramos algún control, hay una pregunta que está subyacente en lo que dice la gente, que a la gente hay que escucharla más de lo que los políticos creen. La gente dice, bueno, hay una conversación que hay que tener. ¿Qué migración es la que queremos? Porque cuando le escuchamos a los parlamentarios o le escuchamos a ciertos agentes de decisión pública, ellos dicen traigamos migración calificada, traigamos premios Nobel, y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿existe una matriz productiva en Chile que sea capaz de ocupar adecuadamente esa migración calificada, esos ingenieros, esos expertos? O hay otros países, por ejemplo el caso de Paraguay, que asume que su principal fuente de recursos va a ser la maquila, la producción en masa, y por lo tanto requiere migración no calificada. Esto no quiere decir desordenar la migración, sino que simplemente tomar una decisión. Pero para eso, antes de que la política migratoria oriente sus conocimientos, sus capacidades técnicas en definir cómo evitar que vengan los que no quiere y cómo promover que vengan los que quiere, hay que definir primero qué tipo de migración es el que vamos a tener nosotros. Y ahí hay que juntar un montón de cosas, Julio César. Mira, solamente te pongo unos ejemplos. Piensa tú que una realidad que tenemos nosotros en Chile es la falta de profesionales médicos en muchas zonas de nuestro país. Otra es la cantidad de profesores o la calidad de los profesores que tenemos. Otra en áreas de la ingeniería. Y la pregunta que yo tengo es que más de algunos de nuestros auditores se han encontrado en la calle vendiendo papas fritas o manejando un Uber a profesores, a médicos que nos estamos aprovechando. Entonces también no se trata solamente de decir a qué migrantes vamos a recibir o queremos recibir, sino también a tener las capacidades para reconocer los títulos profesionales y con eso acabar, por ejemplo, con el mercado estanco regulado que tienen los médicos en términos del reconocimiento de las profesiones médicas y así otro tipo de profesiones. Entonces es una conversación mucho más amplia y a mí me parece muy sabia la gente cuando así lo plantea, y me gustaría que quizás la clase política pudiera poner atención a eso, porque ahí está el foco. El foco es ¿qué queremos? ¿Qué capacidades tenemos para que llegue lo que queremos? ¿Y qué capacidad tenemos para evitar que venga lo que no queremos? Bueno, es un temazo, un temazo. La gente aquí está muy activa opinando en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp, enviando mensajes de audio también. Así es que la verdad es que le interesa mucho a los chilenos lo que pasa con la migración. Es un tema de interés de los más importantes en nuestro país, ¿no? Pero es un tema súper lejano a la gente en términos de la decisión. Lógico. Yo siempre se critica, a ver, hubo una época en la cual el hablar de las oportunidades de la migración era calificado de buenismo y el hablar de las complejidades de la migración era calificado de xenofobia. Yo nunca estuve muy de acuerdo con esto y yo ponía el ejemplo de una señora del barrio Yungay, que de un día para otro abre la puerta y se encuentra con que hay personas de otra raza, que tienen un uso del espacio público distinto, hablan de una forma distinta, y la señora con toda legitimidad puede preguntar, perdón, ¿en qué momento yo voté por esto? ¿En qué momento yo decidí o manifesté alguna aquiescencia respecto de recibir a estas personas y de que estas personas alteren mi forma de vivir como lo están haciendo? Y esa pregunta nosotros por mucho tiempo la calificamos de una pregunta xenófoba. Y el problema de eso, cuando nosotros nos negamos a las buenas preguntas, es que dejamos el espacio para las malas respuestas de aquellos agentes políticamente interesados para hacer de esto caldo de cultivo para el populismo. Y entonces ahí es donde yo creo que está el principal fracaso que la política y todos los que hemos tenido alguna participación en este tema debemos reconocer, y es que no fuimos capaces de generar una conversación en toda la sociedad para escuchar lo que la gente tenía que decir, porque yo soy muy afín a la migración. Yo creo que la migración le va a terminar haciendo finalmente bien a Chile, pero los costos de esa virtud que está trayendo la migración se están pagando en forma muy desigual en el territorio, y las personas como yo que vivo en Las Condes no estamos pagando de la misma forma el costo social que significa una migración inorgánica y desordenada que lo que están pagando una persona en una comuna, por ejemplo en La Pintana o en Quilicura, en donde la gente ve como su calidad de vida cambió. Entonces creo que es una conversación que como sociedad tenemos que tener, y en la cual yo creo que estamos muy atrasados en términos de cómo políticamente se está procesando eso. Hoy día estamos dejando que la política defina
lo que es y lo que no es la migración, qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, y no se está escuchando a quienes han estudiado estos temas o a quienes los conocen en el territorio. A los alcaldes no se les pregunta sobre temas migratorios y la migración se resuelve en el territorio. Entonces, lo que tú, por ejemplo, este ejercicio que haces tú de abrir el teléfono y escuchar, a mí me ha significado, por ejemplo, ver algunas opiniones bastante interesantes que deberían estar en el debate público. El tema es que ese debate lo están teniendo personas que no están viviendo en el territorio nomás. Así es bien interesante tu punto de vista. Además, te envío un abrazo gigante, que estés muy bien, y gusto, pues siempre un gusto conversar contigo, que estés bien. Muchas gracias, Julio César, un gran abrazo a todos, que estén bien. Chao, suerte, abrazo. Rodrigo Sandovala con nosotros, ex jefe de migraciones, para conversar un poquito y hablar de lo que ustedes están opinando. Vamos a hacer un alto pequeñito, pero volvemos. Queda todavía, podría ser peor, cerrando el año, el último lunes del 2024.